Welcome to today's American Community Media Zoom News Briefing. I am Pilar Marrero, Associate Buenos Editor for días, ACOM. My bienvenidos colleague a Tunisia la rueda de Surratt prensa de hoy de American Community Media. Soy Pilar Marreros y también estoy con una colega, Sonira Sorachi, que está enferma, tiene laringitis, entonces estoy aquí apoyando. La publicación de más de 3,5 millones de documentos relacionados con el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein ha desatado una frenética actividad mediática con periodistas revisando los archivos en busca de nombres importantes. Las sobrevivientes que fueron explotadas por Epstein y sus cómplices han quedado en gran medida relegadas a segundo plano. Los derechos de los sobrevivientes no fueron reconocidos, ya que el Departamento de Justicia no ocultó muchos de sus nombres en la serie de los documentos publicados. De hecho, en una audiencia del Comité del Senado el 11 de febrero, la fiscal federal Pam Bondi no se disculpó con las víctimas que estaban presentes ahí con ella. El caso de Epstein no ha logrado mostrar el problema más amplio del tráfico de humanos sexual. Hope for Justice señala que más de 1 millón de personas son víctimas de tráfico cada año. La mayor parte de ellas son jóvenes, mujeres y niñas. Sin embargo, menos del 1% de los casos están siendo juzgados. Hoy vamos a escuchar a ponentes que están trabajando en el terreno en Houston y en Texas y están trabajando en Houston, Texas, y sus intentos para conseguir justicia para los sobrevivientes. También vamos a escuchar una joven que fue víctima de trata a los 17 años y pasó 3 años intentando liberarse. Vamos a escuchar también acerca de por qué las sobrevivientes tienen que estar al frente de las conversaciones y los reportajes con respecto a los archivos de Epstein. Vamos a invitarles, por favor, a los periodistas que hagan sus preguntas en el chat. Vamos a contestar preguntas después de cada ponente. Vamos a enviarle también videos y más materiales después de la rueda de prensa de hoy. Vamos a pedirles, por favor, a los ponentes que, por favor, hablen despacio, porque tenemos intérpretes de simultáneo en coreano, mandarín y español. También tenemos a nuestros panelistas, doctora Michelle Goodwin, profesora de Derecho Constitucional y Política Sanitaria Global, Universidad de Georgetown; Jacqueline Aluoto, cofundadora y presidente de No Trafficking Zone; Courtney Livdak, sobreviviente del tráfico sexual y exmiembro del Consejo Asesor de los Estados Unidos para combatir el tráfico de personas; Carmen McDonald, directora ejecutiva del Survivor Justice Center. Entonces, vamos a empezar con la doctora Michelle Goodwin. Ella va a estar hablando acerca de lo que está sucediendo con las víctimas en el caso de Epstein y la importancia de adoptar un enfoque basado en las sobrevivientes. La doctora Goodwin también va a estar hablando acerca de los obstáculos para lograr condenas penales en los casos de tráfico sexual. En diciembre, la doctora Goodwin presentó un podcast muy enriquecedor con sobreviviente de Epstein, Jess Michaels. Voy a compartir el enlace en el chat. Por favor, doctora Goodwin. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por llevar a cabo esta rueda de prensa tan importante. Lo primero que quiero mencionar es que con respecto a todas las sobrevivientes de Epstein y víctimas, y más allá de todas las víctimas de Epstein que están en los documentos y tal vez ni siquiera están en los documentos, tenemos una conexión entre el poder, la violencia y el silenciamiento de las personas que han sido acosadas sexualmente. Esto ha sido un problema de muchos años y parte de esto es porque ha habido un camino tan largo hacia la justicia, porque ha habido sistemas que no tienen justicia, que están establecidos inclusive antes de esto. Para un contexto histórico, en los Estados Unidos, el abuso sexual dentro del matrimonio era legal, a pesar de que esto se empezó con el concepto de la libertad, de la privacidad. Las mujeres casadas no tenían esto. Los tribunales dependían de tratados que decían que las mujeres no tenían una identidad independiente más allá de sus maridos. Durante siglos, hasta recientemente estos años, básicamente, los maridos podían secuestrar, violar a las mujeres con las cuales ellos se casaban, inclusive si estaban separados, inclusive si ya se habían presentado papeles para el divorcio. Siempre y cuando que el divorcio no ha sido otorgado, la corte defería a sus maridos y exenciones y la ley americana que permitía que los hombres hicieran esto, o por lo menos que no pudiesen ser cargados criminalmente por estar en estos crímenes tan horripilantes.
Vemos esto hoy también. Y eso ha sido el lado criminal, ¿verdad? Inmunidad conyugal, inmunidad parental. Significa que básicamente los hombres podían abusar a sus mujeres, a sus hijas, y no tenían culpa en los tribunales sin ser juzgados debido a que los tribunales pasaron a ser los hogares que se necesitan armonía. Pero lo que nos dimos cuenta es que la falta de armonía en los casos que hemos leído, en donde las hijas intentaban acusar a sus padres en las cortes, decían que básicamente si permanecían. La idea era que acoso sexual y abuso contra las hijas no era algo que le hacía, la afectaba al hogar. Lo que sí afectaba es que el tribunal no podía obtener justicia. Entonces, ¿qué significa esto en este contexto? Lo que tenemos es un juez que está diciendo que estos son documentos que deberían estar abiertos al público. Lo que está abierto y disponible es solo una fracción de los documentos de Epstein. De una manera horrífica, lo que se ve en estos documentos son los nombres de personas que han sido violadas y acosadas sexualmente, inclusive las imágenes, se puede ver todo. Esto es algo que nos pone en shock. Es inconsistente con lo que debe ser las reglas, inconsistente con respecto a la dignidad, la integridad, con respecto a las leyes. Lo que estamos viendo es que se está cubriendo, se está protegiendo a distintas personas que fueron encontradas en los documentos. Ahora, en todo el mundo ha habido, estamos viendo que hay algún tipo de castigo, ¿verdad?, contra estas personas, algunas personas que se han ido de sus posiciones, pero ha sido un fallo. No se está considerando al presidente estadounidense que ha sido mencionado en distintos documentos, y también hay un alegato que dice que él también ha acosado sexualmente a una mujer joven. No sabemos, se alega que esto ha sucedido, y hay distintos otros que están ubicados en los documentos que supuestamente ha llevado a cabo un acoso sexual, una violación contra unas mujeres jóvenes y niñas, y cuando sucedió esto. Y es una tragedia esto, es horripilante. Y uno de los aspectos más importantes de este horror que está sucediendo en tiempo real, a pesar de que hay sobrevivientes que se están saliendo a la luz, tenemos dos posiciones del gobierno americano. Tenemos el Poder Ejecutivo y el Congreso que no están tomando la acción que se necesita para que haya justicia real. No es que no hay políticos audaces y que tienen que hacer su trabajo. Hay, de hecho, políticos que están en los espacios que están exigiendo más y deberían continuar. Entonces, con respecto a qué se necesita para poder tener justicia, bueno, eso es complicado también. De muchas maneras en los Estados Unidos, las personas que han sido victimizadas como niñas, como niños, como gente joven, básicamente están sufriendo lo que es el estatuto de límites. Esto limita la cantidad de tiempo que tienen para poder reclamar contra una persona que lo ha dañado. Algunos estados han mirado este tema y están intentando cambiar sus leyes, cosa que el Estatuto de Limitaciones, de hecho, no desaparecerían, o que sean más amplias, cosa que una persona puede tranquilamente tomarse el tiempo que sea necesario para pensar lo que le ha sucedido y después tomen la acción debida. Entonces, obviamente es muy difícil si te han acosado sexualmente a los 6, 7, 8, 15, 16 años, y después vas a trabajar a la universidad, al ejército militar. Entonces pensás, bueno, ¿en qué momento voy a obtener justicia por lo sucedido? Obviamente es difícil, y tenemos unos estatutos de límites que dice que solo tienes un par de años hasta la edad mayoritaria de edad para poder tener un caso. Y eso hace obviamente que sea difícil, casi imposible que una persona pueda pasar su experiencia y hacer el trabajo transformador para poder sobrevivir en la siguiente etapa.
Entonces, lo que yo estoy esperando es que de este tiempo en el que estamos ahora mismo, no solo podemos abordar lo que es obviamente importante, urgente y está enfrente nuestro, las personas que han sobrevivido a Epstein y muchas de las personas que están listadas como abusadores en esos documentos, pero esperamos que también abra la puerta para tener conversaciones más profundas, más amplias en nuestra sociedad, que podamos conectar el poder político a la violencia, pero también que podamos proveer caminos hacia el futuro para a nivel estatal y a nivel federal, que estas personas puedan obtener justicia, puedan llevar a cabo esto, que les permitan florecer en su adultez y alejarse del estigma, de la vergüenza que ha sido parte del legado de personas que están saliendo hacia adelante, eh, explicando el abuso que han sufrido en sus vidas. Thank you so much, Dr. Goodwin. Bueno, muchísimas Let me ask gracias, a doctora question, and then we'll Goodwin. take Quiero questions hacerle from the una chat. pregunta y después So many cases podemos against contestar Epstein preguntas del chat. because Hay America tantos dismissed for casos lack of tras evidence. This is en similar to a contra scenario Epstein in que ha sido instances of hate crimes. desestimado. For Esto es example, in algo similar 2016, cuando hay Katie crímenes de Johnson odio. filed a Por civil ejemplo, en el lawsuit against 2016, both Katie Epstein Johnson and Trump, presentó una but the demanda case civil was contra summarily Epstein y Trump, dismissed for lack of pero el evidence. caso What kinds of fue evidence are desestimado por prosecutors falta de looking for? evidencia. ¿Qué And would tipo you de say that evidencia it's están reluctance to buscando proceed los with fiscales? high-profile names Y involved? dirías que hay una chance de que no le prestan atención si es un nombre muy polémico o conocido. Sí, claramente no quieren proceder si es una persona importante e involucrada, de alto perfil. Estamos viendo como el resultado de Epstein, un tiempo limitado en la cárcel, él podía irse de la cárcel, podía tener una mujer, podía tener una vida, continuaba viviendo su vida. Y también estas niñas, pobrecitas, están siendo tratadas como si fueran trabajadores sexuales. Entonces, la sentencia fue muy leve, fue casi nada. La cárcel era como un campamento de una noche para él. Y eso refleja el poder que él tuvo, el poder económico que se traduce a poder político en esa instancia. Entonces, estos son casos delicados. Y el punto que vos mencionas, ¿qué tipo de evidencia están buscando? Bueno, esto también es bastante difícil, porque si eres un niño y has sido acosado sexualmente, si eres una mujer, si eres un hombre y has sido violado, a menos que hayas llenado un informe policíaco, y también hay que mencionar que ha habido informes policiales que han sido presentados, y sí, eso hizo que existiera la primera convicción y contra Epstein. Pero entonces, una vez que tenemos un niño de 6 años presentando un informe, se hizo un examen por violación, si no estás presentando el informe policial, ¿quién te va a llevar a la sala de emergencias? Imagínate si tienes 14 años, 15 años, estás trabajando en un lugar muy prestigioso como Mar-a-Lago y te reclutaron de ahí y te llevaron al lugar de Jeffrey Epstein, te estás haciendo estos masajes y te violan. No hay ningún tipo de bosquejo para un niño con respecto a qué es lo que tiene que hacer para poder tener el tipo de evidencia que va a ser necesaria para la policía y los fiscales después. Aquí está el problema. Parte del problema es que los fiscales están esperando que hagan el caso por ellos. Están esperando que los jóvenes van a tener todo tipo de evidencia, todo tipo de conversaciones, todas estas cosas que ellos creen que les da más poder para poder tener un caso. Ahora, también sí importa, el proceso debido importa absolutamente. Y los fiscales tienen que tener un estándar en los cuales tienen que seguir, y la policía también, los derechos de aquellas personas que están siendo acusadas tienen que ser protegidas. Pero creo que hay una brecha con respecto de asegurarse lo que es requerido bajo la ley, que las personas tengan su proceso debido protegido. Hay una brecha entre eso y hacer el trabajo que es necesario. Cuando alguien dice, yo he sido violada, yo he sido dañada, hay una socialización distinta que necesitamos con respecto a respetar a los seres humanos. Cuando dicen lo que les pasó.
Y generalmente no se le presta atención a esto, pero es algo importante. Por ejemplo, alguien le dijo a un amigo, a sus padres, a un familiar lo que sucedió. La policía puede hacer el trabajo y dicen sí, tenemos evidencia y sí podemos hacerlo. Estamos entrando y saliendo de ese lugar en particular, inclusive mirando las edades. No nos olvidemos que en estos estados, incluyendo en Florida, hay leyes de violación que benefician a estos jóvenes. Una de las cosas que nos llama la atención acerca de lo que sucedió con Epstein, lo que se llevó a cabo, es que bajo leyes estatales los estados no consideran esto que era automáticamente una violación. Cuando una persona ha sido acosada sexualmente y tiene menos de la mayoría de edad, la persona te tiene que explicar mucho lo que sucedió y el consentimiento no es algo que legalmente puede ser proveído. Thank you, Dr. Goodwin. We need to move forward to Gracias, another Dr. speakers, Google. and Tenemos que then pasar we'll a just otros ask the oradores y questions luego vamos a hacer after. las preguntas después. ¿Ok? There's already several questions in Ya the hay chat. varias preguntas en We el now chat. assume, Ahora Carmen nos vamos a McDonald, who mover will a Carmen provide an McDonald, on-the-ground que van perspective a from LA proveer County, one of the una high-risk child perspectiva exploitation del counties in the condado country. de Mrs. McDonald will also Dade, focus on the vulnerability of immigrant women, de and menores de that's one of edad. the questions in the También chat, se van a who concentrar face con la many barriers to vulnerabilidad de reporting the mujeres crimes against them. y Thank hay you so muchas much. barreras de reportar. Y muchas gracias. Sí, muchas gracias por tenerme. Yo soy Carmen McDonald, la directora ejecutiva del Survival Justice Center. Somos una organización de servicios legales que provee servicios legales gratuitos a sobrevivientes de violencia doméstica, de tráfico humano y en Los Ángeles, el condado de Los Ángeles. Tráfico humano siempre ha estado presente en nuestra comunidad, mientras el caso de Epstein ciertamente es que las personas que son ricas y poderosos, hay muchas personas normales que son traficantes y son traficados. Cuando un traficante tiene poder y dinero, puede usar el sistema legal en contra de la víctima y pueden hacer un reporte policial por uso de droga o algún otro crimen como resultado del crimen. Entonces lo pueden arrestar y eso puede conducir a la coerción de la víctima, ¿no? Que fue victimizada y pues pedir hasta una orden de restricción en su contra. Si el sobreviviente habla, puede tener efectos de atemorizarlos o dificultad de encontrar. Hay muchas veces que la reputación de la persona es afectada y la voz de esa persona silenciada. Ahora mismo estamos viendo fotos de víctimas que se han compartido y las personas están preocupadas de su confidencialidad y su privacidad cuando las imágenes se compartan fotos nuevas de un sobreviviente muchas veces en línea. Puede involucrar una búsqueda de sobrevivientes, saber cuáles tienen las fotos y distintas políticas para pedir que se quiten las fotos. Eh, los sobrevivientes no inmigrantes tienen barreras, muchos tienen miedo de tener el sistema legal porque relacionado con tienen quizás una condena relacionada con drogas o de prostitución. Esto puede prevenir que las personas obtengan trabajo, vivienda o custodia a sus hijos o futuro explotación porque tienen recursos limitados a temer que las personas no le crean o no le acrediten por su historia y probar la historia a los oficiales policiales es increíblemente difícil.
quizás no se entienda bien cómo la persona y el traficante están relacionados. Los oficiales pueden estar apurados o no entienden cómo el sobreviviente está conectado al sospechoso y puede ser malentendido el crimen, ¿no? Como un incidente de violación o algo ocasional. Si el idioma no es, el inglés no es su primer idioma, puede requerir más, eso puede ser más difícil entender las sutilezas, puede ser difícil si no tienes el intérprete adecuado, puede ser difícil en Los Ángeles buscar un intérprete del dialecto que hablas. Estatus migratorio no puede ser estresado lo suficiente. El estatus migratorio es una preocupación que se use eso en contra de ellos, ¿no? Hay protecciones para sobrevivientes, pero ahora las personas tienen miedo de reportar los crímenes en su contra, tienen miedo de estar en las calles, de irse a salir de su casa. Y nosotros no los culpamos. No culpamos a los sobrevivientes y las decisiones que toman, pero es un verdadero problema que los sobrevivientes no conocen sus propios derechos hasta cuando son indocumentados, porque sí hay derechos y remedios, pero el estatus migratorio sí es una barrera real que están enfrentando nuestros clientes. Hay muchos mitos alrededor de tráfico humano. Muchas personas no están ni al tanto de lo que están sufriendo las personas. Algunos de los clientes vienen y hasta no comparten qué es lo que han pasado, por lo que te han pasado y su experiencia que es tráfico. Quizás alguien diga, bueno, yo estoy bien con este acuerdo, pero después dicen, no, yo quiero que esto se detenga, pero entonces la coacción lo mantiene en situación, muchas veces con un nivel más alto de coacción y presión. Entonces, muchas veces las personas que sienten esa presión son sobrevivientes de tráfico. Un sobreviviente no siempre se le obliga físicamente a quedarse y elegir no irse. Eso puede ser interpretado como consentimiento, pero absolutamente es correcto que si tienes menos de 18 años, eso no es un problema con la ley. Pero cuando estás hablando de alguien que es un adulto, la decisión de no irse es más complicada que si alguien lo están sujetando en contra de su voluntad. Algunas personas no tienen los medios para irse, como transporte o algún lugar para vivir. Alguien puede tener miedo por su seguridad o la de su familia, son amenazados. O algunos llegan al punto que no reconocen que son sobrevivientes de tráfico y muchas veces los documentos de identidad se les ocultan a ellos. Entonces es muy importante evaluar cuidadosamente lo que está diciendo un sobreviviente y asegurarse de que les creamos a los sobrevivientes y no culpándolos a través de sus Okay, let's take a travesías, question. caminos. Pamela, Vamos a responder una pregunta de Pamela. the organization and ask your question. Por favor, verifica tus medios y haz tu pregunta. Thank you so much. Muchas Good morning. gracias. Buenos Thank días. you for Y addressing the gracias issue. por I have abordar a el tema question, de los inmigrantes. Tengo una regarding pregunta immigrants, acerca de los undocumented folk, inmigrantes, especially in las the personas Epstein indocumentadas, situation. especialmente en la So my situación de question Epstein. was, do Mi we know pregunta whether es, any of the victims, ¿las víctimas Epstein's victims, Las were víctimas de immigrants Epstein or eran undocumented? inmigrantes, alguna o So indocumentada, how y si es could their así, immigration en ese status have caso, ¿cómo affected su the ability to come estatus forward? pudo And haber also, afectado su habilidad are there de any concrete reportarlo? protections for Y these hay algunas particular protecciones para situations or such estas cases? Because as we situaciones know en right estos now, casos. immigration Como is a big sabemos, deal and ahora mismo inmigración everybody's es scared. un So tema muy are importante there y la any gente better tiene miedo. protections possible Hay victims? algunos grupos protegiendo a las víctimas civiles. Bueno, yo no puedo hablar acerca del lado de inmigrantes de supervivientes de Epstein, pero sí hay protecciones para las personas que son traficadas, que se llama la visa el T,
y personas que han sido traficadas y cumplen otros requisitos pueden presentar. Es muy importante hablar con un abogado que esté al tanto de opciones de migración. Hay muchas organizaciones que le proveen servicios a supervivientes de tráfico humano. Yo puedo compartir algunas de esas en el chat. Es importante hablar con un abogado de eso. Y las leyes están cambiando mensualmente, semanalmente, a diario, por el minuto, y queremos que hablen con alguien que conozca la ley muy actual y las protecciones más recientes para los sobrevivientes. Ok, Carmen. En octubre, el New York Times hizo un exposé de las sobrevivientes. Usted ha trabajado con las mujeres que están ahí. Nuestra organización, perdón, creo que dijo el LA Times. Nosotros ayudamos a sobrevivientes adultas. Si hay remedios para las que tienen 12 años o más, y que si pueden pedir una orden de restricción, pero nosotros trabajamos con esas organizaciones, pero no es algo que nosotros, no es parte de nuestra población de clientes, no hace parte de nuestra población de clientes. Déjeme ver en el... Hay varias preguntas para la doctora Goodwin. Doctora Goodwin, ¿está ahí? Sí, lo estoy. Déjeme tomar esta oportunidad para hacerle una de estas preguntas. Henrietta Burroughs, ¿puedes hacer tu pregunta de la doctora Goodwin? Sí, gracias, Pilar. Dr. Goodman, ¿cómo explica la posición de Pam Bondi y la abogada mujer que habló con la administración de Obama, que se renunció a una firma grande, importante, que parecen proteger a Epstein y los predadores sexuales, y los que ven y defienden el status quo? ¿Cómo lo justifica? ¿Cómo justifican la victimización de las mujeres? ¿Cómo sufren del síndrome de Stockholm? ¿Por qué defienden a los criminales? Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque cuando las personas tienen poder y actúan de manera que parece complícita, es muy confuso y hace quizás que las personas, eh, que duden de las víctimas que vienen y reportan los crímenes, ¿no? Del agresor, y no avanzando las preocupaciones de las personas que han sido dañadas. Y estamos viendo esta tragedia ahora, y es importante que le prestemos atención. Sin decir que en cualquier organización, cualquier institución, hay personas que tengan algo en común con las personas que han sido victimizadas y dañadas, y esas personas pues causan aún más daño al ser negligentes de sus responsabilidades, y continúan dañando a esos individuos al no tomar sus reportes en serio. Y usted lo mencionó en cuanto a Pam Bondi, la abogada general, la fiscal general, que ha sido muy negligente y en violación de lo que es una orden judicial de compartir estos documentos. Y esto también quiere decir que la forma que ella se comportó en una audiencia con supervivientes, en la misma audiencia, haciendo lo que se requiere, ¿no? De dignidad y respeto ellos, en vez llamando a las personas llamándole a los agresores que le hicieron daño a estas personas víctimas, como por ejemplo el presidente, que dijo que ha sido victimizado este proceso. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, y creo que necesitamos dejar mucho más claro y prestar más atención a que si alguien que es parte del grupo de afinidad, eso no quiere decir que están haciendo su trabajo o
o de hacer su trabajo, y puede pasar por raza, por género, o lo vemos a través de todas las categorías. Muchas gracias, doctora y Ms. McDonald. Ahora In Houston, Texas. nos vamos We a will discuss no trafficking eh, successes in Otto creating de legislation Texas. and legal protection for children and young women who are vulnerable to exploitation. She will also discuss the challenges NTC has faced in getting justice for survivors. Houston is the #1 city in the Houston es U.S. la for ciudad sex número uno en trafficking. los Estados Unidos por el tráfico humano. Por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, quiero contestar una cosa que mencionaron las otras ponentes, que hablaron acerca de las represalias, la criminalidad que realmente le sucede a las víctimas, y quiero mencionar acerca de información que es crítica. Primero, el tráfico humano es una industria de 245.000 millones de dólares. Eso solo te debe decir cuántas personas están beneficiando, participando y haciendo ganancias de este negocio ilícito. Cuando nosotras fundamos nuestra organización, lo hicimos porque era algo abrumador. El crimen, una industria de 245.000 millones, ¿cómo hablamos del tema? ¿Verdad? También tiene que ver en el tema de tráfico humanos y sus mercados. Entonces, los ponentes han mencionado, hay distintos mercados del tráfico humano. Entonces, básicamente se puede hacer como lo hizo Epstein, era un tráfico de niñas por medio de la industria de modelos, y básicamente la red de Jeffrey Epstein era algo de un tráfico internacional con visas de modelaje, y también lo hizo de manera el tráfico humano de menores doméstico, en donde iban las comunidades más pobres y básicamente niñas reclutaban a otras niñas en escuelas en Florida. Y ha habido 82 casos en donde la policía en Florida y el Estado estaban siendo traficadas en la escuela. Entonces, en No Trafficking Zone hemos sido exitosas creando leyes en donde estamos entendiendo lo que es el camino de la escuela al mercado del tráfico humano de menores sexuales. En Texas, en cualquier día tenemos a 79.000 jóvenes que están siendo traficados. En un estudio tenemos al 55% de líderes sobrevivientes que están siendo groomed, están siendo reclutadas, traficadas, explotadas. En la intersección de las escuelas, eso significa que tenemos, por ejemplo, un estudiante, una maestra, un maestro, un coach, le están presentando esto, tal, por ejemplo, un chat. Entonces, estamos trabajando años tras años, luchando con personas, y estamos aprendiendo cómo es que esta persona ha sido traficada. Para el mercado de tráfico humano en las escuelas en Texas, eso fue algo importante. Hemos creado una ley que se llama No Trafficking in School Zone Law, con el senador Larry Taylor, la SB 1831, que hace que el tráfico humano sea un delito agravado de primeras instancias. Y también es algo prevalente e importante porque con el Internet, el tráfico humano, la explotación sucede en nuestra nación. Sabemos que estos niños que suceden en las escuelas, están hablando en las redes sociales, básicamente tienen a sus pimps, las personas que están traficando sus redes, están mandando a Uber y a Lyft para que los recojan. Si estás en esa zona, estamos hablando de 25 a 99 años. También incluye todas funciones escolares, no solo las funciones escolares, pero por ejemplo el prom, hay tanto que tiene que ver con las horas, los horarios escolares, pero para nosotros queríamos algo que los frene. Tradicionalmente, el tráfico humano ha sido un crimen de altas ganancias de bajos riesgos, en donde predadores como Jeffrey Epstein, y después tienes a traficantes, pimps en las calles, traficantes organizados, gangas domésticas, redes internacionales, traficantes corporativos. Estamos hablando de millones y millones de dólares en lugares como en Texas, en todos los estados, en la nación, están teniendo
libertad condicional, no es suficiente el castigo. Entonces no hay nada para que frenen el crimen. Entonces queremos hacer que no existan el tráfico que sea un delito agravado de primera instancia. Entonces extendemos estas zonas de no al tráfico en Texas y también incluye las universidades. Estamos viendo durante la epidemia de COVID, especialmente los niños en los sistemas de foster care, cuando ya han pasado la mayoría de edad, necesitan obtener asistencia y cuando cerrado la universidad, los niños que están en el foster care básicamente no tienen la edad para pertenecer y pasan a ser jóvenes sin hogares, no tenían de dónde ir a sus hogares y tampoco podían ir a las cafeterías a obtener comida. Entonces la intersección de la pobreza y la explotación es algo muy alto, especialmente en los Estados Unidos. También estos niños están siendo traficados en las universidades. Entonces estamos extendiendo a que sea un delito grave de primera instancia de 25 a 99 años. Zonas que dicen no al tráfico en las universidades y en los colleges. Y también lo hicimos en lo que es el sistema de foster care en Estados Unidos. Más del 60% de lo que es el tráfico sexual por menores domésticos está conectado al sistema de supervivencia y también la edad de sobrevivimiento y tráfico y explotación. Eso es algo que es realmente importante. Cuando estamos hablando acerca de la criminalidad, lo que está sucediendo con víctimas, perdón, puedo escuchar un eco, ¿se escucha? Se escucha Pero cuando las víctimas salen a la luz, lo que sucede es que son crímenes oscuros, la intersección del tráfico de drogas y robos agravados, crímenes violentos, que los jóvenes víctimas se esfuerzan, se pueden controlar mejor a la persona. Una vez que tienes esto en el récord es mucho más difícil. Lo otro, las víctimas no se identifican como víctimas de tráfico, a pesar de que tienen miedo. Están siendo explotados, sienten que han sido las cosas más horripilantes con sus traficantes. Entonces los traficantes les han convencido que solo ellos pueden entenderlo, porque la meta de un predador, de una persona que trafica a seres humanos, es que si yo puedo desmantelar totalmente tu identidad y la puedo convertir en lo que tú quieras, puedo controlarte. Cuando estamos hablando acerca de por qué sucedió lo de Epstein, cuando estamos hablando acerca de 245.000 millones de dólares, eso es una cantidad tan inmensa, no es un problema nacional, es un problema global, en donde tenemos mucha corrupción, muchas personas involucradas, pero también es un sistema corrompido. Necesitamos soluciones tangibles para poder combatir el tráfico humano. Y hay leyes, vemos leyes como las nuestras y como otras que lo están haciendo. También tenemos la zona que dice no al tráfico en una iniciativa en Houston, en todos los estadios deportivos, en donde estamos mirando los anuncios por historias sexuales y también el mercado de tráfico sexual. Entonces, entendiendo cómo funciona el tráfico humano, cómo funciona lo que es la explotación sexual y comercial, viendo cómo nuestros niños son el blanco en línea por medio de juegos, cómo se ve la extorsión sexual. Una vez que entendemos la magnitud de estos crímenes, podemos implementar sistemas. A nivel federal, estas leyes tienen que existir a nivel federal. Es ridículo que víctimas durante 5 décadas, Jeffrey Epstein está entrelazado a 5 administraciones presidenciales. Estamos hablando de 5 administraciones presidenciales. Cuando salen a la luz todas estas víctimas, solo en Florida, más de 82 en ese sistema escolar. ¿Por qué no se hizo más? Creo que lo más importante acerca de lo que la gente le tiene miedo es que las víctimas salen a la luz, pero cuando las víctimas salen a la luz, no solo hay represalias contra ellas, pero vieron que son predadores poderosos, no les pasa nada. Entonces la justicia es un mito, no podemos esperar pedirle a la gente que alce la voz. Lo que tenemos que hacer es, mientras les pedimos que alcen la voz como agencias defensoras de víctimas, tenemos que ofrecerles protección, que mientras están alzando la voz podemos ayudarlas. Y cuando se les hacen juicios a nivel civil, a nivel criminal, contra los predadores que están alzando su voz contra ellos.
Entonces quiero hablar acerca de estas cosas, porque mientras estamos hablando de todas estas cosas, lo estamos viendo. Es un tema tan complicado, pero cuando hablamos del mercado y cómo está sucediendo, tenemos que implementar soluciones tangibles y luego, solo luego, vamos a poder frenar el tráfico sexual de niños y el tráfico humano en América. Bueno, Jacqueline, vos en tu experiencia considerás que no se las considera de manera seria a las mujeres jóvenes y actores en esta situación. Obviamente, cuando la persona es una persona de alto perfil, entiendo porque hay un poder que tiene que ver, pero en general parece ser que no se está tomando de manera seria a las mujeres, no se las escucha. Yo creo que no se toma de manera seria a las mujeres y creo que fue Carmen, una doctora que lo mencionó antes que Carmen. Cuando se hacen cargos contra lo que es un crimen sexual violento o un tráfico humano, lo que más llama la atención es que hubo evidencia tangible. Los fiscales tenían evidencia, tenían víctimas que entregaban sus celulares, sus computadoras. Hay tantas maneras en las cuales puedes ver el tráfico. Y creo que no solo no se siente de manera seria, pero creo que en el pasado las agencias no han trabajado. Estos hombres están utilizando su dinero. Estamos viendo con Epstein que están lavando el dinero por medio de compañías inexistentes, por medio de agencias de modelaje, por medio de corporaciones. Creo que en el pasado no se permitía que estas personas, muchas personas iban a las fuerzas locales, agentes federales, y no tenían la educación, no tenían la suficiente educación con respecto al crimen, no lo entendían. Creo que ahora estamos trabajando con HIDA. HIDA significa, por sus siglas en inglés, High Drug Trafficking Area, área de alto tráfico de drogas. HIDA. Entonces, teníamos un grupo de trabajo local, estatal y federal. En muchos casos no podían obtener cargos de tráfico humano. Entonces decíamos, bueno, tengamos cargos de tráfico de drogas. Pero todo empezó trabajando mano a mano. En estos crímenes financieros, por lo menos en el tráfico de drogas, todo viene del tráfico humano. También cuando salen a la luz las víctimas, no sé si es que no se las toman de manera seria. Creo que nuestros fiscales tienen que cambiar la manera en la cual están defendiendo casos por crímenes sexuales. Estamos en el 2026. Definitivamente hay suficientes maneras de poder tener evidencia para tener convicciones de malos actores que lo están haciendo a este nivel, esta magnitud. Pero el sistema tiene que cambiar y las agencias federales de la policía tienen que trabajar en vez de volver a traumatizar a las víctimas. Les quiero compartir un ejemplo. Tenemos un caso en donde las víctimas estaban con una agencia, distintas agencias, y no querían trabajar con estas otras agencias. Entonces, eso no está informado con el trauma para nada. Entonces, ¿cómo puedes hacer que una víctima que está saliendo a la luz con evidencia tenga que continuar retraumatizándose, explotándose de vuelta, hablando acerca de los crímenes sexuales que sucedieron con estos tráficos, con estas personas traficantes? Entonces, ¿qué le sucede a las víctimas? ¿Cómo están pensando? Digo, bueno, le he dicho a una persona que he visto a personas asesinar a gente o me han amenazado. Entonces, hay muchos elementos con respecto a las fuerzas policíacas, y las personas tienen que escuchar más a las víctimas. Bueno, muchas gracias. Tenemos que ir a nuestro último ponente. Es una sobreviviente que fue traficada a los 17 años y fue captiva durante 3 años. Entonces, ella también va a hablar acerca de su trabajo de No Trafficking Zones y también en el Consejo de Consejería de los Estados Unidos para combatir el tráfico humano. En estos momentos ella está como consejera para el Departamento de Seguridad Nacional. Bienvenida, Courtney. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, pero quiero hacer hincapié a lo que estamos mencionando. Todo tiene que ver acerca de por qué estamos en contra del tráfico humano. Antes que nada, supuestamente es por las víctimas y sobrevivientes. Entonces me siento agradecida que yo puedo venir desde la perspectiva del tráfico humano y de tráfico sexual, que empecé a ser traficada cuando tenía 17 años y fue traficada durante 3 años seguidos en todo el país.
pero empezó cuando estaba en mi high school. Yo soy Courtney Lidbeck, no solo soy sobreviviente del tráfico sexual, pero también soy directora de iniciativas de sobrevivientes de la No Trafficking Zone con Jacqueline, y también soy consultora para el Departamento de Seguridad Nacional, la campaña azul, y previamente he trabajado bajo la administración de Biden y de Trump en lo que es el Consejo estadounidense combatiendo el tráfico humano. Entonces, ¿en dónde empezó todo esto? Una de las cosas, para mí es un honor y trabajar mano a mano y luchar y con respecto a los sobrevivientes de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Estos son nuestros hermanos y mujeres sobrevivientes. No estamos hablando de víctimas mujeres. Una víctima puede ser cualquier persona. Veo muchos paralelos. Es que el tráfico comienza en las escuelas. Como dijo Jacqueline, el 55% se reporta solo en el estado de Texas. Dicen que han sido se ponieron en contacto con una persona que los está reclutando y están siendo traficadas de sus escuelas. Estamos hablando desde K through 12, desde kinder a la high school. Esto sucedió también en el caso de Jeffrey Epstein. Las víctimas están todavía en las escuelas elementales y también sucede en todas las edades en las escuelas, también en high school. Por ejemplo, el tercer año en el high school, el año junior, es un año muy difícil porque la mayor parte de los niños están buscando cómo ir a la universidad, se tienen que presentar sus exámenes para presentarse para su futuro, pero las víctimas y sobrevivientes se están enfocando en la educación. Entonces, primero yo estaba exponiendo la información y eso es algo que es importante que discutamos acerca de las represalias contra aquellas personas que están echando luz a lo que está sucediendo, pero también las mentiras de los traficantes, de los predadores, cuando básicamente las fuerzas policíacas no hacen su trabajo. Y eso es lo que hice. Yo intenté reportar los crímenes que estaban sucediendo, no solo a mí misma, pero otras menores en esos momentos. Cuando no tenía 18 años, no tenés que proveer básicamente coerción para obtener un cargo de tráfico humano. Después que cumplí 18 años es muy sumamente más difícil. Cuando yo era menor, mis padres estaban sumamente preocupados. Una vez que me llevaron, me drogaron y me acosaron durante un evento en la escuela. Era un baile de homecoming con un hombre abusivo que estaba en el ejército militar, pero estaba alrededor de mis compañeras de natación. Estaba en el equipo de natación y tenía que irme a quedar a dormir en la casa de una amiga. Tristemente, este violador se agarró mi celular, me llevó a otra parte de la ciudad y me violó por primera vez. Entonces, hay otras víctimas, no tiene que ser un acoso sexual traumático, pero a veces esos son los que sucede para poder llegar a que un individuo, cualquier persona puede ser susceptible al tráfico humano, pero hay muchas causas raíz, muchas cosas que hacen que cualquier persona puede ser un blanco del tráfico humano, pero no solo pasé a ser el blanco, pero también cuando me tenía que ir de la práctica de natación por la mañana, ir a la oficina de la directora para reportar estos crímenes, fui la primera mujer que fue notificada de que me estaban haciendo blackmailing con un material de abuso de niños sexuales, una ronda de CSAM que estaba llevándose a cabo en mi high school en Cinco Ranch, pero también la escuela estaba preocupada en vez de preocuparse en la contabilidad, estaban cubriendo a estos atletas, protegiendo la reputación y tantos dólares, incluyendo la mía. Mi familia se mudó a Houston en el 91 y a Katy, Texas en el 96. Entonces había miembros de la comunidad eran amados en Texas. Eran muy queridos por todo el mundo en Katy, Texas, pero la escuela estaba más preocupada por su prominencia que por lo que ellos estaban reportando que le sucedió a su hija y teniendo que recibir llamadas por la escuela porque ellos tienen que reportar mandatoriamente. Entonces ellos dijeron, a mí se me trató como la criminal. Entonces esto es algo que me confirmó aún más que mis padres, adultos, la escuela, los consejeros, el director, el superintendente y la policía solo querían silenciarme y castigarme. Así se me trató por la primera vez, por mi
agresor en la escuela. Ellos vieron una brecha. No es que ellos tienen malicia, pero son negligentes en tratar con personas de tráfico humano. Cuando ellos mi primer traficante me contactó ahí en la escuela, que me contactó con personas que habían sido condenados por tráfico. Así es como puede suceder a simple vista, ¿no? Porque como ya explotación de compañero a compañera, aunque la persona, el estudiante no sea malicioso, se le da como dinero por tantas víctimas como es posible, mujer y hombre, que son parte de una amplia más malevolenta de traficantes y criminales. Y mi primer año en la preparatoria, tenía tantas dificultades, ¿no? Y ellos estudiaron las leyes. Los traficantes conocen muy bien cómo evadirlo y a las fuerzas policiales y continúan teniendo a sus víctimas temiendo que los oficiales policiales solo quieren abusarlos, perseguirlos y hasta agredirlos ellos mismos. Y tristemente, durante lo que yo experimentó, incluyendo los de Epstein y Ghislaine Maxwell, enfrentan esas mentiras que se han afirmado cuando los oficiales policiales no miran la evidencia. Mis padres entregaron toda esa evidencia, pero días después que a mí voluntariamente se me llevó de la escuela y se me enviaron a un programa, entonces me regresaron el último año, la preparatoria, y ellos me llevaron días después de cumplir 18 años físicamente de mi casa y me traficaron a través del estado, California y otros estados que no puedo compartir porque hay casos que están investigando, pero no está solo de buscar los traficantes, ¿no? Porque la gente tiene tanto miedo, pero hay tantos pasos en el camino. En mi caso inicial, reportar a mis padres, reportar a la policía, eh, me, yo me involucré aún más en estos traficantes. Buscándome y haciéndome creer que ellos tenían mis intereses en mente y eso es parte del sistema, del proceso ¿no? de grooming. Y entonces después venden a uno en distintas redes y cada uno de ellos también estaba involucrado en tráfico de drogas, de armas y lavado de dinero. Y todas estas cosas son tan importantes. Hay que ponerse en el lugar de las víctimas y todas esas brechas que yo encontré, que yo experimenté. Sí, era muy alarmante y todavía estamos viendo esas brechas, especialmente que han compartido esos documentos ahora, pero tengo tanto agradecimiento por estas organizaciones que acompañan y ayudan a las víctimas, pero tantas no se identifican como víctimas, especialmente en el tráfico humano, y hay tantos tipos familiar y también mi tráfico empezó en la historia, pero me llegó hasta corporaciones, ejecutivos de corporaciones. Eso todo está escondido a simple vista y estamos viendo tanto de este caso, de esto con el caso de Epstein, pero hay tantos Jeffrey Epstein que no les pasa nada, no les sucede nada, se manejan con impunidad y entonces yo camino con otros sobrevivientes y víctimas para intentar conseguir la justicia. No un 1%
eh, pueden salirse de eso, pero aún menos pueden conseguir una pena para esos crímenes, y por eso vemos otros casos que como de tráfico de drogas y otros que son más exitosos, tienen un índice de condena más alta, pero en estos casos, cuando hay más de una víctima, hay que cooperar estos casos y sustentar estos crímenes, y cuando usted está siendo traficante no es algo lineal, entonces la lucha para justicia no es lineal. Y entonces uno se da cuenta, estas son las brechas que hay que abordar para, para las víctimas y supervivientes, pero no solo para probar para que ayudarlos a conseguir justicia, pero asegurarse que haya leyes que no solo protejan a las víctimas, pero también castiguen a los agresores. Gracias por todo tu trabajo en esta área. Yo voy a hacer esa pregunta de ti y luego voy a pasar a los próximos a los otros oradores porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué le aconsejas a los periodistas, a todos nosotros? ¿Cómo centramos a los supervivientes? ¿Cómo cubrimos esta historia bien? Gracias, Pilar. Yo creo que una de las claves es no darle dinero a los traficantes. Entonces hay que seguir de los fondos, ¿no? Entonces, la importante, pero ir más allá también. Y como ya tantos dijeron, necesitamos incentivar a todas las audiencias que se están educando acerca de esto, a mirar el dinero, cómo estas entidades que están participando y contribuyendo a tráfico humano y todos los que conspiran y cubren esto, buscar cómo hacen dinero, si tienen alguna corporación pública que estamos apoyando, que nos suscribimos, que nos inscribimos, perdón, que sea monetariamente o de la manera que sea, tenemos que hacer todo lo posible. Los individuos pueden hacer responsables a todas estas personas y especialmente financieramente. Y Jacqueline, y desfinanciar a esas agencias. Jacqueline, ¿qué piensas que podemos hacer como periodistas? Yo creo que lo que podemos hacer, estos poderes de influencia lo vemos a nivel local en el condado de Harris. Si vamos en contra de traficantes o son líderes políticos o de las fuerzas policiales o senadores o funcionarios electos, no podemos lograr que los medios lo cubran porque esa influencia, ese poder controla hasta los medios. Entonces necesitamos que los periodistas sean tan valientes como los supervivientes. Lo que le pedimos a los supervivientes, necesitamos nosotros hacer lo mismo. Necesitamos que los medios y los periodistas sean igual de valientes, porque si vamos a detener este crimen tan horrible y esta red, los medios tienen que hacer estas cosas. Tardado más de 30 años para que Jeffrey Epstein sea cubierto por los medios. Fueron miles de víctimas. Nunca debe llegar a este punto. Debe de llegar al punto que si estamos apoyando a la primera víctima, todo el mundo salga y no importa quién, aunque sea la persona más importante del mundo, el traficante, o sea una persona muy pobre. Un predador es un predador y tiene que ser responsable. Y la única manera que se le va a hacer responsable es un periodismo real, porque eso es lo que ves con las personas que reportan estas cosas. Solo vemos justicia cuando los medios se involucran. Si no lo hacen, nadie va a luchar contigo, porque no es solo un agresor poderoso, es un sistema donde hay muchas personas que son parte de esa corrupción. Entonces, por eso pido a los periodistas que sean tan valientes como los
las personas Thank you, Carmen. impactadas. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Yo pido que el superviviente no se culpe por lo que hizo o no hizo y no y culpar y crear esas barreras para que podamos condenar a las personas, educamos a la comunidad para que estén ahí cuando los supervivientes Dr. Goodwin, reporten. last word. Y la última palabra al doctora Goodwin. Sí, yo diría que lo que necesitamos en el futuro son caminos más claros, legales para las personas que han sobrevivido el, la violencia sexual y hemos visto más casos más allá del caso de Epstein. Lo que eso nos permite es ilustrar esto, resaltar estos casos y ver los daños que se le han infligido a la gente durante muchos años y hasta ahora mismo. Lo que quiero resaltar es lo que escuchamos ahora, que muchas veces el de individuos tiene que ver con el tráfico de armas, de drogas, de muchas otras cosas. Esto es un más amplio políticamente y legalmente, pero podemos solucionarlo. Y una de las primeras cosas que se pueden hacer es respetar las voces y las experiencias de personas que han sobrevivido Thank you to all of you violencia for your física y insights sexual. Gracias a and todos your testimony. Reporters, we will ustedes see you next Friday for a por briefing on sus vaccines, testimonios featuring y Dr. Richard sus Besser, opiniones. CEO of the Nos vemos la Roderick próxima Johnson Foundation. Have a great semana, weekend. Thank you all. periodistas, con el doctor